¿Cómo recibimos las enseñanzas de Jesús? ¿Cómo las recibimos? Aquí dice que un sembrador salió a sembrar, sembró sobre el camino, vinieron los pájaros y se las comieron, sembró entre piedras, no crecieron, bueno, en fin, y entre espinos, y también cayó en buena tierra. Pero, ¿de qué manera nosotros podemos reflexionar y tomar en cuenta todas estas enseñanzas que nos da Jesús? Muchas veces Jesús, en textos anteriores, en evangelios anteriores, él hablaba directamente a la gente, fuerte, los exhortaba, les decía muchas verdades que él traía para nosotros. Después de este evangelio, del anterior, empezó a hablar por parábolas. Y muchos se preguntaban, incluso los discípulos, se preguntaban por qué él enseñaba por parábola. El Señor nos quería dar a entender muchas cosas en esto. El Señor nos hacía reflejar, el Señor Jesús nos hacía pensar, por ejemplo, nos daba historia. Estas parábolas eran comparaciones que él hacía. Por ejemplo, comparaciones sobre gente que trabajaba diariamente, gente que tenía actividades diariamente, y él trataba de que estas parábolas, de que estas historias, estas imágenes que ponía en nuestra mente sean lo más claro posible. Entonces, ¿de qué manera el Señor quería hacernos entender lo que estaba él dando a su pueblo? Porque realmente era un pueblo de cabeza dura. No lograban entender lo que él quería decir. Por último, dijo, no, yo les voy a contar historias, les voy a hablar en parábola, voy a hacer comparaciones, dijo. ¿Y por qué? Para hacerlos pensar un poquito. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del sembrador, ¿el sembrador quién es? Pensémoslo así. ¿Quién es el sembrador? ¿Alguien puede decirme quién es el sembrador aquí? ¿Más o menos? ¿Nada? ¿Quién es el sembrador? El sembrador viene a ser, pues, Jesús. ¿Y qué siembra él? Siembra la palabra. Y cuando hablamos de sembrar, no nos estamos refiriendo a que, bueno, yo le estoy dando una clase de agricultura aquí. Bueno, pero sí, en ese tiempo se usaba mucho los términos del campo, que la roca, que la piedra, que la tierra, que los espinos. Bueno, había un sinnúmero de temas que tocar cuando hablábamos del campo, ¿no? Mucha gente no conoce, pero el Señor en ese tiempo, cuando hablamos de Israel, en ese tiempo y hasta hoy, hablemoslo así, siempre hubo mucha piedra, eran lugares de pedregoso. Entonces, cuando el Señor hablaba, también se refería al ejemplo de los lugares donde la gente habitaba, porque esos lugares eran llenos de rocas, de piedra, había arena, en fin, pero zonas rocosas, una donde abundaba mucha piedra. Entonces ese era el territorio donde se manejaba antes. Entonces el Señor nos daba comparaciones de lugares donde Él había estado y donde estaba y donde la gente vivía y la gente que trabajaba y cómo trabajaba y qué hacía para ganarse el pan de cada día. Pero bueno, eso es un poquito lo que estoy tratando de decir, de que las parábolas eran comparaciones de que el sembrador vino y hizo esto, y el sembrador es el Señor mismo. Él estaba hablando de Dios, Él estaba hablando de Él, de que esa palabra que Él regaba, porque fíjense que un sembrador ahora ya no se usa pues de la mano, mayormente usan las maquinarias, usan las técnicas agrícolas que hay hoy. Pero ¿qué hacía un sembrador? ¿Por qué él agarró esta palabra? ¿Por qué agarró justo esta comparación? El sembrador, ¿qué hace? En ese tiempo el sembrador lleva su morral es como una escarpelita, una mochilita de costado donde lleva todas las semillas. Entonces, ¿qué hace el sembrador? El sembrador agarra la semilla,
la esparce, la riega. Entonces, cuando él riega, cuando él hace esto, cuando él tira para allá, tira para acá, entonces esa semilla va cayendo en distintos lugares. Obviamente que hay un arado donde va a ir esa semilla. Esa semilla puede usar surco, ¿ya? Puede usar este lado, camino, brechas donde se limpia para que esa semilla pueda entrar, ¿ya? Y pueda crecer. O sea, un lugar donde esté limpio, la tierra esté abonada, donde la tierra esté preparada para que esa semilla pueda germinar, pueda crecer. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? Primero, yo estoy tocando esta parte. El Señor, cuando habla de sembrador, habla de nosotros. Quiero hablar un poquito ahora referente a los servidores. Nosotros somos sembradores. Primero, ¿qué pasa con estos sembradores? Nosotros irrigamos la tierra, largamos la semilla. Ustedes oyen. Yo soy un sembrador ahora. No le llevo pues ni siquiera la más mínima al Señor, porque Él fue uno de los predicadores más grandes que Él predicó en Galilea un año, después estuvo predicando en otro lugar. Entonces, imagínense esa gente, las prédicas que hacía el Señor Jesús. Y el Señor exhortaba, Él hablaba con firmeza, porque Él no iba a ir suavito a hablarle a la gente, porque eran gente dura, gente que tenía mucha debilidad por la desconfianza, era gente desconfiada, gente que vivía de negocio. Entonces, ¿cómo iba a ir a hablarles Él? Tenía que ir con fuerza, pues, y no pretendamos nosotros suavizar las palabras del Señor. Porque hay mucha gente que necesita ser reprendida un poco y decir, esto es lo que está pasando en tu casa, escuche, oiga, por favor. El Señor dice, que tenga oído que oiga, dice. No pretendamos suavizar las palabras que dice en la palabra. La palabra de Jesús era dura. Entonces, cuando el Señor predicaba, yo lo voy a decir así, cuando el Señor predicaba, hablaba, esa semilla iba y caía. Y muchos la recibían, otros no la recibían. Entonces, cuando hablamos del camino que las aves venían y se las comían, así es cuando se siembra. Muchas veces tiramos la semilla, entramos, aquí puede ser a la misma iglesia, venimos con un espíritu de juicio, de decir a mí nadie me doblega. Entonces, ¿qué pasa con la palabra? Viene el juicio hacia lo que hablamos de Jesucristo muchas veces. No, que yo voy a ir ahí, voy a escuchar, pero no sé si me gusta, lo tomo, si no me gusta, si me retean, pues yo me voy. Muchas veces pasa eso, no queremos escuchar la palabra de Dios, por eso vivimos con tantas situaciones tan difíciles ahora. El Señor vino a dar su semilla, a sembrar en nuestros corazones, y sin embargo las escuchamos. ¡Qué pueblo más duro, por Dios! Por eso después nos vemos adulterando, fornicando, en las drogas, en el alcohol, en tantas cosas que no son buenas para nosotros. Entonces, ¿qué hace el Señor aquí? Él viene a sembrar su palabra en nuestro corazón. Y si no la asumimos, la palabra en el corazón, entonces vamos a ser piedra de tropiezo incluso para los otros hermanos. ¿Qué hace el Señor cuando lanza esa palabra? La palabra predicada, yo lo he puesto así, provoca pelea, provoca lucha espiritual. La palabra en el camino de los servidores, lucha espiritual. Muchas veces esa palabra sale de mi boca, sale y vaya donde mi hermano, entra, va. Pero este hermano apenas la recibe, empieza a sentir que como que no fue para él. Entonces no deja que llegue y entre. ¿Qué hace? Ahí interviene el mal. Ahí viene Satanás, lo dice la palabra. Ahí viene Satanás, ¿y qué hace? La arrebata esa palabra y se la lleva.
entonces no llega al corazón, porque la tomó, dice la palabra, daba la palabra, y llegaba, pero de pronto no entraba, se quedaba ahí flotando. Entonces, ¿qué hacía? Entonces viene Satanás y le arrebata esa palabra. Usted sale de aquí y empieza a dudar, sale más allácito, empieza a olvidarse todo lo que ha pasado aquí ahora. Yo les pregunto a ustedes, todo esto que estoy hablando, todo esto que estoy diciendo, ¿están entendiendo o no lo están entendiendo? ¿Más o menos se entiende? ¿O se están dejando doblegar? Porque la palabra de Dios es vida, es luz y tiene que entrar al corazón. Entonces no permitan que esta palabra, la palabra que dice el Padre, la palabra que dice el hermano, la palabra que dice la comunidad en el nombre de Jesús, se la deje arrebatar por Satanás. Porque se la lleva, ¿y qué pasa? Se la lleva esa palabra y no entra al corazón. Lo que debe importar no es que esa palabra entre al corazón. Si no llega al corazón, no da fruto. Esa palabra no da fruto. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Empieza a endurecerse más todavía nuestro corazón. Los judíos les costaba, era gente dura de creer. Nuestro Señor Jesús sufrió por eso, porque algunos recibieron y lo siguieron, multitudes de gente escuchaban, se sorprendían y quedaban maravillados de lo que Él hablaba, pero ¿cuántos recibían? Todos recibían, pero no todos se quedaban con la palabra, porque esa palabra era arrebatada. Los fariseos, los escribas, y justo cuando los escribas hablaban de que Jesús estaba endemoniado y que él era del diablo, justamente Jesús puso esa parábola ese mismo día. Viene Satanás y la arrebata. Entonces por eso empieza el Señor a hablar en parábolas para darnos comparaciones y tratar de que la gente pueda asimilar el mensaje. Y los discípulos decían, pero Señor, no entendemos la parábola. Entonces el Señor, ¿qué hacía ahí? Porque no logran entender, no quiere decir que no entre el Espíritu. El Espíritu tiene que entrar, tiene que dominar todo nuestro ser, dejarse amar por el Señor, dejar que nuestra mente sea dominada por el Señor. Nuestro corazón va a estar frío si no dejamos en nuestra mente los prejuicios, si no dejamos de lado de nuestra mente las cosas que nos hacen tropezar y nos hacen alejarnos de la palabra. A ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, le dice. Porque los apartó a los discípulos, a los 12 los apartó a un lado. Estaba la multitud y los llamó y los reunió a un lado y les dijo: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a las que están fuera no les llega más que parábola. Siéntanse privilegiados los que quieren seguir el camino del Señor, porque la parábola que les quería decir era para que nosotros, los que estamos preparados, los que estamos en camino del Señor, logremos entender lo que el Señor quería decir, los misterios que hay en el Señor. Aquí en la comunidad hay gente que hace las liberaciones, sabe orar, sabe hacer sanaciones, pero hay un problema. Nos vemos tentados un poquito con las debilidades, la tristeza, las depresiones, los problemas diarios, los problemas que nos acogen, la enfermedad que mi tía, ¿Dónde está la fe? Les dice. ¿Dónde está? ¿Por qué no van a creer? Si yo les estoy dando los misterios del reino de Dios. Ahí dice, les he dado el misterio del reino de Dios. Pero a los que están afuera no le llega más que parábola. Entonces la gente no lograba entender qué era. Por eso lo apartó un ratito. Vengan acá. Yo les hablo así porque quiero que entiendan y quiero darles lo que no se le ha dado a toda la gente.
lo que sabemos, mis hermanos, lo que nosotros sabemos, y seguimos duros y tenaces, incumplidos, seguimos en lo mismo y no podemos cambiar nuestro corazón. Juzgamos al mismo hermano que está ahí hablando, al mismo hermano con sus debilidades, al mismo hermano que está hablando de Dios. Mañacino vamos y le decimos, oye, no me gustó esto que hiciste acá. En vez de decirle, te animo mi hermano porque lo hiciste hermoso, lo hiciste muy bien. Eso está faltando. Entonces, cuando nuestra palabra, nuestra voz sale de aquí para el pueblo, para la persona, para la que quiere recibir al Señor, si nosotros no estamos con el espíritu de dar lo mejor nosotros, pues el pueblo se va a perder, el pueblo no va a recibir. Los judíos rechazaban a Jesús, aún sabiendo ellos que en el Antiguo Testamento ya Dios nos había prometido un Mesías. Ya Dios nos había prometido un Mesías. Y ellos rechazaban igual a Jesús, los rechazaban, aún sabiendo que en el Antiguo Testamento ya venía hablando de un Mesías, el que ha de venir. Aún así lo rechazaban. Y por eso vinieron los sufrimientos de este pueblo, dice. Vinieron los sufrimientos. Entró. El faraón endureció su corazón, porque ese faraón, aún sabiendo que el Señor podía hacer esas cosas que hizo, todavía no quería que entre. Sabía el faraón. ¿Y qué pasa cuando endurecemos el corazón? Es como arma de doble filo, decimos acá. Se endura el corazón, y si sabemos que es cierto lo que habla la palabra en Jesús, y estamos con el corazón duro y lo endurecemos más, muchas veces decimos como un conjuro, decimos, viene el mal y arrebata toda la fe completamente y se endurece más nuestro corazón, y ahí sí que ya no podemos llegar a donde está el Señor. Entonces yo por eso les hablo así, porque muchas veces nos dejamos usar por el mal, no llega esa palabra, no germina. Y aquí lo dije, no tratemos de suavizar las palabras. Dios es amor y dice que es amor y nos da amor para todo. Pero si yo les digo, hermanito, no peque, le va a ir mal allá. Ay, hermana, pero si es un ratito que va a ir, por favor, no. Hermano, en el nombre de Jesús, le va a hacer daño a su vida. Le va a hacer daño a su vida. Va a terminar en la calle, allá en el pavimento, allá abajo. Eso nos está diciendo el Señor. No oímos, no entra. Y así queremos estar todo el tiempo, que yo quiero servir aquí, que yo quiero servir acá, pero toca la prueba, toca el momento de servir, que no puedo porque tengo la universidad, que no puedo porque tengo esto acá, y no puedo ir a predicar porque se me presentó, pues, mi perrito se enfermó y tengo que llevarlo al veterinario. Entonces no hay disposición. Entonces, ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está la disposición de Dios? No hay, no hay. Los corazones con duda. Esas son palabras entre piedras. Israel era tierra pedregosa. Por eso da el ejemplo el Señor. Era tierra pedregosa. Se sembraba, germinaba, pero no duraba, porque había un poquito de arena y de tierra por ahí, medio encima, y debajo era piedra. El sol la quemaba y se moría, pues no daba. Eso nos está pasando a nosotros por dentro. Nuestro corazón es de piedra, no dejamos que entre. ¿Sabe cuál es el terreno? ¿Alguien me puede decir cuál es el terreno? Ya. El problema no es la semilla, no es el sembrador, es el terreno el problema.
el terreno donde vamos a regar la semilla. El terreno es nuestro corazón, mi hermano, es nuestra mente. ¿Dónde va a entrar la palabra si no surcamos, si no abrimos, si no paleamos, si no limpiamos? ¿Dónde va a entrar esa palabra? Tenemos que despojarnos del pecado, mi hermano. Del pecado que nos destruye, nos lleva a la rabia, nos lleva a la ira, nos lleva al alcoholismo, nos lleva a las drogas, a la prostitución, a la fornicación, al adulterio. La palabra va y llega, tiene que llegar. La semilla es regada y tiene que caer en algún lugar, ¿sí o no? O se queda en el aire. La semilla es el campo. Y donde llega la semilla tiene que caer, pues uno no va a quedarse en el aire. Entonces, sí o sí, la palabra llega, aunque este servidor sea malo. Aunque este servidor sea malo, aunque este servidor esté en lucha, pero el Señor lo usa, ¿para qué? Para que vaya tras del surco. El patrón lo manda y le dice, mi hijo, vaya a sembrar. Tenemos que pagar esas cuentas de allá. Váyase a sembrar. Y él se va obediente, aunque no quiera, siembra, riega. Y algo tiene que dar, pues, ¿no? Algo tiene que dar. Yo lo doy así claro el ejemplo. En la actualidad es como lo hacía el Señor. Es muy claro, no hay donde perderse, mi hermano. Por eso nuestro corazón se endurece. Por eso nuestra mente está frágil a escuchar lo que queremos escuchar, no lo que nos manda decir el Señor. Tierra fértil debe ser nuestro corazón. El Evangelio en corazones dispuestos. Eso quería decir yo, eso es lo que mi corazón ha sentido. Yo he tomado estas palabras, donde viene el terreno, está preparado. Ahí entra el Evangelio. Está preparada esa tierra. ¿Y qué pasa con esta preparación? Esta preparación nos dice, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, porque yo los haré descansar. Vengan, dice. El Señor nos está invitando. ¿Qué está haciendo el sembrador ahí? Está preparando el terreno, hablando. Está picando aquí, botando la maleza, la piedra. Eso está haciendo el Señor. Vengan, limpiemos este lugar. Vengan, que viene la semilla y va a crecer en su corazón para que ustedes den frutos en abundancia. Tan claro, ¿no? ¿Claro o no? Claro como este lugar hermoso que hay aquí. Eso nos quiere decir el Señor. Mis hermanos, yo les hablé de la parte del sembrador que nos da su semilla, nos da todo. Ahí viene el amor. Es del amor que yo les estoy hablando, pero un amor que viene preparado como un papá a su hijo, con una reprensión. ¿Para qué? Para que dobleguemos nuestro corazón turbado, nuestro corazón agitado, nuestro corazón que está pidiendo auxilio, pero no sabemos por qué. Esa palabra que entró ahí, en la tierra, si están las malezas, las espinas la van a ahogar, ¿sí o no? La van a ahogar, entonces no va a poder, se va a ahogar. Auxilio. Así está nuestro corazón muchas veces. Yo lo tomo todo esto de la palabra y lo tomo yo como un ejemplo. Yo no me estoy inventando nada, todo lo dice la palabra. Entonces yo los llamo a la reflexión, mi hermano. No dejemos que esta palabra, que es el Evangelio, que entra y quiere entrar a un terreno que está preparado, no dejemos que el mal nos las arrebate. No dejemos. Porque cuando se predica la palabra, hay una batalla campal. Yo se los digo eso, hay una batalla espiritual, una batalla muy fuerte, porque esta palabra tiene que llegar, y si llega esa palabra y entra al corazón, es porque usted decidió tomarla. No deje que el mal se la arrebate, mi hermano,
no deje ni un momento, porque esta palabra es vida y le va a dar vida a usted y a toda su familia y a toda su generación, a sus amigos, a todo lo que va a llegar, porque si usted se pierde, usted un día va a darle cuentas al Señor de lo que no hizo. Usted ya la escuchó la palabra, ya no puede hacerse el sordo. Ahora tiene que hablar de Dios. A eso nos manda el sembrador. La palabra es la semilla. Esa semilla que entra, crece esa semilla. Esa es la palabra. Va creciendo y va dando frutos y caen esos frutos, y nosotros vemos las guayabas como caen. Ay, de linda la guayaba, corremos, comemos las manzanas. Esa es la vida, mi hermano. Esa es la vida. Mis hermanos, preparen el terreno, prepárenlo. Yo los invito a que preparen el terreno para que Dios entre. Esa palabra que estoy hablando es de Dios, entre, porque Él ha venido a darnos luz. Y declaramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia